Las confesiones de una jovencita. Capítulo 1. Entre el intento de olvidar las alegrías falsas, el dulce melancólico aroma de las lilas adquiere una pureza aún mayor a través de las embriagueces. Henry Regnier. Finalmente, se acerca la liberación. Sin duda, he sido torpe. Mi disparo erró el blanco por poco. En verdad, hubiera sido mejor morir en el primer intento. Pero al final la bala no pudo ser extraída y los infartos han comenzado. No puede durar mucho más. Pero 8 días. Puede durar 8 días, durante los cuales no podré hacer otra cosa que intentar recomponer esta horrible cadena. Si no estuviera tan débil, si tuviera suficiente fuerza de voluntad para levantarme y marcharme, me gustaría ir a morir en Les Ouvlis, en el parque donde pasé todos mis veranos hasta los 15 años. Ningún lugar está más impregnado de mi madre, tanto su presencia como su ausencia, que lo llenaron de su esencia. Para aquellos que aman, ¿no es la ausencia la más segura, efectiva, duradera, indestructible y fiel de las presencias? Mi madre me lleva a Les Ouvlis a finales de abril. Partía después de 2 días, regresaba para otros 2 días a mediados de mayo, y finalmente volvía por mí la última semana de junio. Sus breves visitas eran dulces y crueles al mismo tiempo. Durante esos días me colmaba de ternura, algo que raramente mostraba para no debilitarme ni avivar mi enfermiza sensibilidad. En las 2 noches que pasaba en Les Ouvlis, venía a darme las buenas noches en mi cama, una costumbre que había abandonado porque sentía que me proporcionaba demasiado placer y dolor. Y no me dormía porque seguía llamándola para que me las diera de nuevo. Sin embargo, al final, no me atreví a pedírselo. Pero la necesidad apasionada seguía creciendo y siempre encontraba nuevos pretextos, como girar mi almohada caliente o mis pies fríos que solo ella podía calentar en sus manos. Todos estos momentos dulces se volvían aún más dulces porque sentía que eran los momentos en que mi madre era realmente ella, y que su habitual frialdad le costaba mucho. En aquel día de su partida, un día de desesperación en el que me aferré a su vestido mientras subía al carruaje, rogándole que me llevara a París con ella, pude ver la sinceridad detrás de su fingimiento, su tristeza a pesar de sus alegres y airados reproches por mí, estúpida y ridícula tristeza que ella también compartía. Todavía siento la emoción de uno de esos días de partida, solo esa emoción intacta, no alterada por el doloroso regreso de hoy. Fue en uno de esos días de partida cuando hice el dulce descubrimiento de su ternura, tan similar y superior a la mía. Como todos los descubrimientos, lo había intuido y sospechado, pero los hechos parecían contradecirlo tan a menudo. Mis impresiones más dulces son de los años en que volvió a Les Ouvlis llamada por mi enfermedad. No solo me hizo una visita inesperada, sino que, sobre todo, ahora solo mostraba dulzura y ternura sin reservas ni obligaciones. Incluso en ese entonces, cuando aún no estaban suavizadas por la idea de que algún día las extrañaría, estas muestras de dulzura y ternura eran todo para mí. La convalecencia tenía un encanto siempre entristecedor, ya que se acercaba el día en que estaría lo suficientemente bien para que mi madre pudiera partir de nuevo, y hasta entonces ya no sufriría lo suficiente para que ella mantuviera su severidad y justicia sin indulgencia de antes. Un día, los tíos con quienes vivía en Les Ouvlis me ocultaron que mi madre estaba a punto de llegar. Esto se debió a que un primo había venido a pasar unas horas conmigo y en medio de la alegre impaciencia por su llegada, no le habría prestado suficiente atención. Este acto de ocultación tal vez fue la primera de las circunstancias ajenas a mi voluntad que conspiraron para desencadenar todas las inclinaciones al mal que, como todos los niños de mi edad, y en ese entonces no más que los demás, albergaba dentro de mí. Este primo, que tenía 15 años mientras que yo tenía 14, ya era muy corrupto y me enseñaba cosas que me llenaban de remordimiento y placer al mismo tiempo.
Escuchándolo y dejando que sus manos acariciaran las mías, experimenté un tipo de alegría venenosa. Pronto tuve la fuerza para alejarme de él, y corrí al parque con un deseo ardiente de estar con mi madre, a pesar de saber que ella estaba en París. La llamé en silencio mientras deambulaba por las calles. De repente, al pasar junto a una enramada, la vi sentada en un banco, sonriendo y abriendo sus brazos. Levantó su velo para abrazarme, y yo me arrojé a sus brazos sollozando. Lloré durante mucho tiempo mientras les decía cosas feas que la ignorancia a mi edad requería que dijera, y ella las escuchó con una comprensión divina, sin darles mucha importancia, y su bondad alivió mi conciencia. El peso de mi culpa se desvanecía gradualmente. Mi alma oprimida y humillada se elevaba cada vez más ligera y poderosa, desbordante de espíritu. Toda mi existencia se volvió un alma. Una dulzura celestial emanaba de mi madre y de la inocencia que recuperaba. Pronto percibí un aroma tan puro como fresco bajo mis fosas nasales. Provenía de un árbol de lilas cuyas ramas, ocultas bajo la sombrilla de mi madre, ya estaba en flor y despedía su fragancia sin ser vista. En las copas de los árboles los pájaros cantaban con entusiasmo. En lo alto, entre las verdes copas de los árboles, el cielo era de un azul tan profundo que parecía una puerta de entrada en un cielo infinito. Besé a mi madre. Ese beso nunca volvió a tener la misma dulzura. Ella partió al día siguiente, y esta despedida fue la más dolorosa que todas las anteriores. Al mismo tiempo que la alegría, parecía que también se había ido la fuerza y el apoyo que tanto necesitaba. Todas estas separaciones me enseñaron, a pesar de mi reluctancia, lo irreparable que sería lo que eventualmente sucedería, aunque en ese momento nunca consideré seriamente la posibilidad de sobrevivir a la partida de mi madre. Estaba decidido a quitarme la vida poco después de su fallecimiento. Más tarde, la ausencia trajo otras lecciones aún más amargas, como el hecho de acostumbrarse a la ausencia, que es la mayor pérdida de uno mismo, el sufrimiento más humillante de sentir que ya no se sufre. Estas lecciones, además, serían contradichas en el futuro. Ahora pienso especialmente en el pequeño jardín donde solía desayunar con mi madre y donde había innumerables pensamientos. Siempre me habían parecido un poco melancólicos, serios como emblemas, pero suaves y aterciopelados, a menudo de tonos morados, a veces violetas, casi negros, con gracias y misteriosas pinceladas amarillas, algunas completamente blancas y de una delicada pureza. Ahora los atesoro en mi memoria. Estos pensamientos, su tristeza acentuada por haber sido comprendidos, la suavidad de su textura terciopelada, se ha ido para siempre. Los olores desagradables sin mezclarse ni debilitarse. Ay, al mismo tiempo que está en mí, está lejos de mí, está fuera de mí, que mi alma de 14 años todavía despierta. Sé muy bien que ya no es mi alma y que ya no depende de mí para volver a serlo. Sin embargo, nunca pensé que me arrepentiría. Era pura, tenía que fortalecerla y hacerla capaz de enfrentar las tareas más elevadas en el futuro. A menudo, en Les Oulis, después de haber pasado el día junto al agua, bajo el sol y entre los juegos de los peces con mi madre, durante las cálidas horas del día o por la mañana o por la tarde paseando con ella por los campos, soñaba con confianza en ese futuro que nunca fue lo suficientemente hermoso para su amor. Mi deseo de complacerla y los poderes, si no de voluntad, al menos de imaginación y sentimiento, que se agitaban dentro de mí, llamaban ruidosamente al destino en el que se realizarían y golpeaban rápidamente el muro de mi corazón, como si quisieran abrirlo y precipitarse hacia la vida. Así que, si saltaba con todas mis fuerzas, si besaba 1000 veces a mi madre, si corría como un cachorro o me quedaba atrás indefinidamente recogiendo amapolas y ancianos y los traía de vuelta con un grito, no era tanto por la alegría del paseo en sí, y de estos encuentros como por el derramamiento de mi felicidad al sentir
dentro de mí todavía está vida lista para brotar, extenderse hasta el infinito, en perspectivas más amplias y encantadoras que el horizonte distante de los bosques y el cielo, que deseaba alcanzar de un solo salto. Ramilletes de ancianos, tréboles y amapolas. Y los llevé tan emocionados, con los ojos brillantes y el corazón latiendo. Es porque los componía con todas mis esperanzas de entonces, que ahora, al igual que ustedes, se han secado, se han descompuesto y, sin haber florecido como ustedes, han vuelto al polvo. Lo que preocupaba a mi madre era la falta de fuerza de voluntad. Lo hacía todo de manera improvisada. Aunque siempre tenía buenos propósitos en mente o en el corazón, mi vida, aunque no era del todo mala, no era realmente buena. La realización de todos mis hermosos proyectos de trabajo, calma y razón, era lo que más nos preocupaba a mi madre y a mí, porque sentíamos, ella de manera más clara y yo de manera más confusa pero poderosa, que solo sería una proyección en mi vida de la voluntad que había concebido y reflexionado. Sin embargo, siempre lo posponía para otro día. Me daba tiempo, a veces me entristecía verlo pasar, pero todavía tenía mucho por delante. A pesar de todo, tenía un poco de miedo y sentía vagamente que la costumbre de prescindir de la fuerza de voluntad comenzaba a pesar cada vez más a medida que envejecía. Sospechaba tristemente que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana y que difícilmente podría contar con un milagro que transformara mi vida y creara mi fuerza de voluntad, lo cual me habría costado ningún esfuerzo. No era suficiente con desear tener voluntad. Habría requerido precisamente lo que no podía hacer sin voluntad: desearlo. Capítulo 3. El viento ardiente de la pasión desgarra tu cuerpo como a una bandera antigua. Baudelaire. A los 16 años, atravesé una crisis que me afectó profundamente. Para distraerme, me introdujeron en el mundo. Algunos jóvenes venían a visitarme y uno de ellos era perverso y malvado. Tenía modales suaves pero atrevidos, y fue él de quien me enamoré. Mis padres se enteraron de esto, pero actuaron con precaución para no herirme demasiado. Pasaba todo mi tiempo pensando en él, lo que finalmente me llevó a adoptar su forma de ser en la medida de lo posible. Él me inducía a cometer actos inmorales, casi de manera sigilosa, y con el tiempo me acostumbré a dejar que surgieran malos pensamientos en mí, a los cuales no tenía la voluntad de resistir, siendo esta voluntad el único poder que podría haberlos devuelto a la sombra infernal de la que provenían. Cuando terminó el amor, la costumbre ocupó su lugar y no faltaron jóvenes inmorales que se aprovecharon de ello. Eran cómplices de mis faltas y también sus defensores ante mi conciencia. Al principio me sentí atormentada por remordimientos intensos e hice confesiones que nadie comprendió. Mis amigos me impedían insistir con mi padre. Poco a poco me convencieron de que todas las chicas hacían lo mismo y que los padres solo fingían no saberlo. Las mentiras a las que me veía obligada constantemente fueron coloreadas por mi imaginación, con la apariencia de un silencio necesario. En ese momento ya no vivía correctamente, seguía soñando, pensando, sintiendo. Para distraerme y alejar estos malos deseos, empecé a salir mucho y a disfrutar de los placeres mundanos. Estos placeres me acostumbraron a vivir en constante compañía, y perdí el gusto por la soledad junto con el secreto de las alegrías que la naturaleza y el arte me habían proporcionado anteriormente. Nunca asistía a conciertos con tanta frecuencia como en esos años, pero mi interés por la música se había desvanecido. Escuchaba sin escuchar realmente. Incluso si por casualidad llegaba a escuchar, ya no veía lo que la música podía revelar. Mis paseos también se volvieron infructuosos. Las cosas que solían llenarme de felicidad durante todo el día, como un poco de sol que doraba la hierba o el aroma de las hojas mojadas después de la lluvia, habían perdido su encanto. Al igual que yo, el bosque, el cielo y el agua parecían alejarse de mí. Y cuando los examinaba detenidamente, cara a cara,
ya no murmuraban las respuestas vagas que solían deleitarme. Las huestes divinas anunciadas por las voces del agua, el follaje y el cielo solo visitan los corazones que, al refugiarse en sí mismos, se han purificado. Fue entonces cuando, en busca de una solución opuesta y por falta de valor para abrazar la verdadera, que estaba tan cerca, pero tan lejos de mí, dentro de mí misma, me entregué una vez más a los placeres culpables, creyendo que así avivaría la llama que el mundo había apagado. Fue en vano. Arrastrada por el placer de complacer, pospuse día tras día la decisión final, la elección, el acto verdaderamente libre, la opción de la soledad. No renuncié a uno de estos dos vicios en favor del otro. Los mezclé. Cada uno se encargó de derribar los obstáculos del pensamiento y el sentimiento que habrían frenado al otro. Y parecía que ambos me llamaban. Salí al mundo para calmar mis remordimientos, solo para cometer otros tan pronto como me sentía aliviada. Fue en ese momento terrible, después de perder mi inocencia y antes de experimentar el remordimiento que tengo hoy, cuando fui más apreciada por todos. Me habían juzgado como una niña pretenciosa y tonta. Ahora, por el contrario, las cenizas de mi imaginación eran del agrado del mundo, que se regocijaba con ellas. A pesar de que cometía el peor de los crímenes contra mi madre, era considerada el modelo de hija debido a mi comportamiento tierno y respetuoso hacia ella. Después de que mi mente se suicidara, mi inteligencia era admirada y mi ingenio amado. Mi imaginación seca y mi sensibilidad embotada eran suficientes para satisfacer el hambre de aquellos que buscaban una vida espiritual. Tan falsa era esta búsqueda y tan engañosa la fuente en la que creían encontrarla. Nadie sospechaba el pecado secreto de mi vida, y para todos parecía la joven ideal. ¿Cuántos padres le dijeron a mi madre que, si mi situación hubiera sido diferente, y si hubieran pensado en mí, no habrían deseado otra mujer para su hijo? En lo más profundo de mi conciencia anulada, sin embargo, me avergonzaba profundamente de estos elogios indebidos. No salían a la superficie, y había caído tan bajo que me atreví a denunciarlos riendo ante los cómplices de mis crímenes. Capítulo 4. A quien ha perdido lo que nunca se encuentra. Nunca. Baudelaire. En el invierno de mi 20º año, la salud de mi madre, que nunca había sido robusta, se deterioró considerablemente. Me enteré de que tenía una afección cardíaca, no grave, pero que requería cuidados especiales para evitar complicaciones. Uno de mis tíos me sugirió que mi madre deseaba que me casara. Sentí que tenía que deber claro y significativo hacia ella. Estaba decidida a demostrarle cuánto la quería. Acepté la primera propuesta de matrimonio que llegó, y ella la aprobó, cargándome así, sin necesidad de voluntad, con la responsabilidad de cambiar mi vida. Mi prometido era un joven que, por su gran inteligencia, dulzura y energía, ejercería una influencia positiva en mí. Además, estaba dispuesto a vivir con nosotros, lo que significaba que no me separaría de mi madre, lo cual hubiera sido insoportable para mí. En ese momento reuní el valor para confesar todas mis faltas a mi confesor. También me pregunté si debía hacer la misma confesión ante mi prometido. Mi confesor tuvo la compasión de decirme que no era necesario, pero me hizo jurar que no volvería a caer en mis errores, y me dio la absolución. Los brotes tardíos de alegría florecieron en mi corazón, que creía estéril para siempre. La gracia de Dios, combinada con la vitalidad propia de la juventud, cerró las heridas que llevaba tanto tiempo abiertas. Sí, como dijo San Agustín, es más fácil recuperar la castidad que mantenerla desde el principio, entonces experimenté una virtud desafiante. Nadie sospechaba que estaba en un estado mucho mejor que antes, y mi madre besaba mi frente todos los días, pues siempre la había considerado pura, sin saber que había sido renovada. Además, en ese momento la gente me reprochaba injustamente por mi distracción, mi silencio y mi melancolía en la soledad. Sin embargo, no me molestaba por eso. El secreto que separaba a mi conciencia satisfecha de mí misma era suficiente fuente de satisfacción. La convalecencia de mi alma, que ahora sonreía constantemente con una expresión similar a la de mi madre,
y me miraba con cariño a través de sus lágrimas secas, era encantadora y llena de dulzura. Sí, mi alma renacía a la vida. Yo misma no entendía cómo había podido maltratarla, hacerla sufrir, casi matarla. Agradecía profundamente a Dios por haberla salvado a tiempo. Fue la armonía de esta alegría profunda y pura, en perfecta sintonía con la serenidad del cielo fresco, lo que saboreé esa noche en que todo se había cumplido. La ausencia temporal de mi prometido, quien había ido a visitar a su hermana por 2 días, y la presencia en la cena de aquel joven que había sido cómplice de mis errores pasados, no lograron ensombrecer en lo más mínimo esta clara tarde de mayo. En el cielo no había ni una sola nube, reflejando exactamente el estado de mi corazón. Mi madre, como si existiera una conexión misteriosa entre ella y mi alma, a pesar de su completa ignorancia sobre mis faltas, estaba en proceso de recuperación. El médico había dicho: «Dale 15 días más y no habrá posibilidad de recaída». Estas palabras fueron para mí una promesa de un futuro de felicidad, y su dulzura me hizo estallar en lágrimas. Esa noche, mi madre vestía con más elegancia de lo habitual, y por primera vez desde la muerte de mi padre, que ya tenía 10 años, había agregado un toque de malva a su constante vestimenta negra. Estaba avergonzada de vestirse de manera más juvenil, pero al mismo tiempo se sentía triste y feliz por haber superado su pena y luto para complacerme y celebrar mi alegría. Tomé un clavel rosa de su vestido. Al principio ella se resistió, pero luego, porque venía de mí, lo aceptó y lo até con manos temblorosas y un poco avergonzadas. Antes de sentarnos a cenar, acerqué su rostro, descansando de sus antiguos sufrimientos, hacia la ventana y la besé apasionadamente. Me equivoqué al decir que nunca había encontrado la dulzura del beso en Les Oblis. El beso de esa noche fue tan dulce como cualquier otro. O mejor dicho, fue el propio beso del olvido, que evocado por un instante como ese, se deslizó suavemente desde los abismos del pasado y se posó entre las mejillas de mi madre, aún un poco pálidas, y mis labios. Bebo en mi boda siguiente. Normalmente solo tomaba agua debido a cómo el vino afectaba mis nervios. Mi tío sugirió que era una ocasión como esta. Podía ser una excepción. Recuerdo claramente su rostro alegre mientras decía esas palabras absurdas. Dios mío, he confesado todo con tanta calma. ¿Tendré que detenerme aquí? No puedo ver nada. Mi tío dijo que podía hacer una excepción en un momento así. Me miró con una sonrisa mientras decía eso y bebí rápidamente antes de mirar a mi madre por temor a que me lo prohibiera. Ella dijo en voz baja: «Nunca hay que darle espacio al mal, por pequeño que sea». Pero el vino de champán estaba tan fresco que bebí 2 copas más. Mi cabeza se volvió muy pesada. Necesitaba descansar tanto como liberar mis nervios. Nos levantamos de la mesa. Jack se acercó a mí y dijo, mirándome fijamente: «¿Quieres acompañarme? Me gustaría mostrarte unos versos que he escrito». Sus bellos ojos brillaban suavemente en sus frescas mejillas, y con una mano se alzó el bigote. Comprendí que estaba perdiéndome y que era incapaz de resistir. Temblando respondí: «Sí, eso me gustaría». Fue mientras pronunciaba estas palabras, quizás incluso antes, mientras bebía la segunda copa de vino de champán, cuando cometí el acto verdaderamente culpable, el acto abominable. Después de eso simplemente me dejé llevar. Cerramos ambas puertas y él, con su aliento en mis mejillas, me abrazó y sus manos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo. Luego, mientras el placer se apoderaba cada vez más de mí, sentí que una tristeza y desolación infinitas despertaban en mi corazón. Me parecía que estaba haciendo llorar el alma de mi madre, el alma de mi ángel de la guarda, el alma de Dios. Nunca había podido leer sin horror el relato de las torturas que los villanos infligen a los animales, a sus propias esposas, a sus hijos. De manera confusa, ahora me parecía que en cada acto de lujuria y pecado había tanta crueldad en la parte del cuerpo que experimentaba el placer, y que tantas buenas intenciones, tantos ángeles puros, eran atormentados y lloraban dentro de nosotros. Pronto, mis tíos terminarían su partida de cartas y volverían.
Nos adelantamos a ellos. No volvería a fallar. Esta sería la última vez. Entonces vi mi reflejo en el espejo sobre la chimenea. Toda la vaga angustia de mi alma no estaba reflejada en mi rostro, sino que parecía que toda mi apariencia, desde los ojos brillantes hasta las mejillas enrojecidas y la boca ofrecida, exudaba una alegría sensual, estúpida y brutal. Pensé en el horror que sentiría cualquiera que, habiéndome visto besar tiernamente a mi madre, me viera transformado en una bestia de esa manera. Pero al instante, la boca de Jack se aproximó a mi rostro en el espejo, ansioso bajo su bigote. Muy perturbada en lo más profundo de mi ser, incliné mi cabeza hacia la suya, cuando de repente vi frente a mí en el balcón, justo delante de la ventana, a mi madre mirándome con asombro. No sé si gritó, no escuché nada, pero cayó hacia atrás y su cabeza quedó atrapada entre dos barrotes del balcón. No es la primera vez que cuento esta historia. Ya te lo dije, estuve a punto de fallar. Mi puntería fue mala. Sin embargo, la bala no pudo ser extraída y luego comenzaron los infartos. Solo me quedan 8 días de vida. Y hasta entonces no puedo dejar de pensar en los inicios y en ver el final. Preferiría que mi madre hubiera visto que cometí otros crímenes menos este, pero que no hubiera visto esa expresión de felicidad en mi rostro, en el espejo. No, ella no pudo haberlo visto. Es una coincidencia. Sufrió un derrame cerebral 1 minuto antes de verme. Ella no lo vio. No puede ser. Dios, que lo sabía todo, no lo habría permitido. Un caso de identidad. Estimado amigo, comenzó Sherlock Holmes mientras nos ubicábamos frente al fuego en su residencia de Baker Street. La realidad supera por mucho a la ficción que nuestra imaginación puede crear. Las cosas que suceden a diario son tan inusuales que ni siquiera nos atreveríamos a pensar en ellas como posibles. Si tuviéramos la capacidad de levantar vuelo desde esta ventana, recorrer la vastedad de esta metrópolis, levantar los techos con suavidad y observar los sucesos inusuales, las coincidencias peculiares, las intenciones entrelazadas y las sorprendentes secuencias de eventos que se extienden por generaciones y desembocan en los más insólitos desenlaces, nos daríamos cuenta de que la narrativa de ficción, con su estructura predecible y resultados esperados, es bastante insípida e inservible en comparación. A pesar de ello, tengo mis reservas, contesté. Los incidentes que se reportan en los periódicos son, en su mayoría, demasiado ordinarios y comunes. En los reportes de la policía encontramos una representación de la realidad llevada al extremo, pero debemos admitir que el resultado rara vez es cautivador o estético. Es esencial aplicar un criterio selectivo y discreción para lograr un efecto realista, puntualizó Holmes. Eso es precisamente lo que falta en los informes policiales, donde se tiende a enfocarse más en los procedimientos judiciales que en los detalles, que para un observador agudo son la verdadera esencia del caso. No hay nada más alejado de la naturalidad que lo predecible. Con una sonrisa y un gesto de negación con la cabeza respondí. Entiendo por qué piensas de esta manera. Claro, dada su posición como consultor no oficial y auxiliar de aquellos que se encuentran totalmente perplejos en 3 continentes, usted está en constante contacto con lo más insólito y extravagante. Pero aquí, alzando el periódico matutino del suelo, pongamos a prueba su teoría con un ejemplo concreto. Este es el primer titular que veo. La violencia de un esposo hacia su esposa. A pesar de que ocupa media columna, estoy seguro, sin necesidad de leerlo, que ya me es completamente conocido. Invariablemente involucra a otra mujer. El alcohol, agresiones físicas, heridas, ya sea de una hermana empática o una arrendadora comprensiva. Ni el escritor más falto de imaginación podría concebir algo más trillado. De hecho, su caso es desafortunado para su argumento, señaló Holmes tomando el periódico y echándole un vistazo. Se trata del divorcio de Dundas.
Un asunto en el cual tuve la oportunidad de esclarecer algunos detalles menores. El esposo era abstemio. No existía una tercera persona. Y la acusación contra él era que tenía la costumbre de terminar sus comidas quitándose su dentadura postiza y llevándosela a su esposa, lo cual, como podrá imaginar, no es algo que un escritor promedio podría fantasear. Pruebe un poco de este tabaco en polvo, doctor, y admita que he desmantelado su ejemplo con hechos. Me ofreció su caja de rapé de oro antiguo, adornada con una gran amatista en el centro. El lujo de la pieza contrastaba tanto con su estilo de vida austero que no pude resistirme a comentarlo. «Ah», dijo, «es cierto que no nos hemos visto en algunas semanas. Es un pequeño agradecimiento del rey de Bohemia por mi asistencia en el caso de los documentos de Irene Adler». «¿Y el anillo?», pregunté, fijándome en un deslumbrante diamante que llevaba en su dedo. «Pertenece a la Casa Real de Holanda, aunque el servicio que les presté fue tan dedicado que no puedo compartirlo ni siquiera contigo, quien has documentado algunos de mis casos menores». «¿Tienes algún caso entre manos en este momento?», inquirí mostrando curiosidad. «Tengo entre 10 y 12 casos en proceso, pero ninguno destaca por tener elementos especialmente intrigantes. Son significativos, desde luego, pero no precisamente fascinantes. He observado que por lo general los detalles menores no son lo que ofrecen oportunidades para la observación y para el análisis rápido de causas y efectos que le dan sabor a una investigación. Los crímenes más graves tienden a ser los más simples, ya que el móvil es, por lo general, más evidente cuanto mayor es el delito. Aparte de un caso complejo que me enviaron desde Marsella, no hay nada que sobresalga por su interés. Sin embargo, podría surgir algo más prometedor en los próximos minutos. Si no me equivoco, y la persona que acaba de llegar es uno de mis clientes». Se había levantado y estaba de pie frente a la ventana, observando la calle londinense de colores apagados. Mirando por encima de su hombro, vi a una mujer corpulenta en la acera de enfrente, envuelta en una voluminosa boa de piel, con una llamativa pluma roja adornando un sombrero de ala ancha, reminiscente del estilo de la duquesa de Devonshire. Parecía nerviosa y vacilante, mirando hacia nuestra ventana mientras se balanceaba ligeramente y jugueteaba con los botones de sus guantes. De repente, con un movimiento decidido, cruzó la calle hacia nosotros, y el sonido agudo de nuestro timbre resonó en el aire. «Esos signos ya los he reconocido antes», declaró Holmes mientras desechaba su cigarrillo en el fuego. «La indecisión en la acera casi siempre indica un asunto del corazón. Ella busca consejo, pero teme que el tema sea demasiado sensible para compartir. No obstante, incluso en esto podemos ver claridad. Cuando una mujer ha sido seriamente lastimada por un hombre, no muestra indecisión. Lo usual es un timbre dañado por el uso excesivo. En este caso, parece que estamos ante un dilema amoroso, pero la dama se encuentra más confundida o afligida que furiosa. Pero ella misma está a punto de aclararnos cualquier duda». En ese momento se anunció su llegada, y un joven asistente introdujo a la señorita Mary Sutherland, quien apareció tras él como un navío majestuoso siguiendo un modesto barco de pilotaje. Sherlock Holmes la recibió con la cortesía natural que lo caracterizaba, y tras cerrar la puerta y acomodarla en un sillón, la estudió con su habitual mirada penetrante, aunque distante. «¿No le resulta difícil, dado su problema de visión, dedicarse tanto a la mecanografía?», preguntó. «Al principio fue complicado», admitió ella. «Pero ahora ya sé dónde están las letras sin mirar». De pronto, captando la implicación de sus palabras, reaccionó con un sobresalto y miró hacia arriba, su rostro amable y amplio reflejando miedo y sorpresa. «Usted sabe de mí, señor Holmes», exclamó. «De otro modo, ¿cómo sabría eso?». «No se preocupe», respondió Holmes con una risa. «Parte de mi trabajo es saber estas cosas. Tal vez me he especializado en observar lo que otros no ven. Si no fuera así,
¿por qué habría venido a verme? He venido a verlo, señor, porque escuché sobre usted a través de la señora Ederger, cuya situación usted resolvió tan eficazmente cuando su esposo desapareció y fue dado por perdido por la policía y todos los demás. Señor Holmes, desearía que pudiera hacer lo mismo por mí. No soy una mujer adinerada, pero tengo un ingreso propio de 100 libras al año, además de lo que gano con mi trabajo en mecanografía, y lo daría todo por descubrir qué le ha pasado al señor Hosmer Ángel. ¿Qué la llevó a buscarme con tanta urgencia?, inquirió Holmes con las yemas de los dedos unidas y la mirada fija en el techo. La sorpresa se dibujó nuevamente en el rostro algo ingenuo de la señorita Mary Sutherland. Sí, dejé mi hogar, explicó, irritada por la apatía con que el señor Windibank, es decir, mi padre, tomó el asunto. Se negó a acudir a la policía o a usted, así que al final, frustrada por la inacción y sus comentarios de que no había de qué preocuparse, decidí tomar cartas en el asunto y venir directamente a verlo. Su padre, corrigió Holmes. Su padrastro, en realidad, dado que sus apellidos no coinciden. Sí, mi padrastro. Le llamo padre, aunque suena extraño, porque es solo 5 años y 2 meses mayor que yo. ¿Y su madre aún vive? Sí, mi madre está viva y bien. No me agradó, señor Holmes, que se casara tan pronto tras la muerte de papá con alguien casi 15 años más joven que ella. Papá era un fontanero en Tottenham Court Road y dejó un negocio próspero que mamá continuó junto con el señor Hardy, el supervisor. Pero cuando llegó el señor Wickham, la convenció de vender el negocio, argumentando que él estaba por encima de eso, que ya trabajaba como representante comercial para una compañía de vinos. Lograron obtener 4.700 libras por el negocio y los activos, una suma que no se acerca a lo que papá habría podido conseguir si estuviera vivo. Me esperaba ver a Sherlock Holmes mostrando signos de impaciencia ante esta narrativa aparentemente desordenada y sin importancia. Pero al contrario, escuchó con la máxima concentración y atención. Su pequeña fortuna, indagó, ¿proviene del negocio familiar? Oh, no, señor. Viene de manera independiente de mi tío Ned en Auckland. Está invertida en acciones de Nueva Zelanda, que rinden un 4%. La suma total es de 2.500 libras, pero solo tengo acceso a los intereses. Es muy interesante, comentó Holmes. Y dado que recibe una cantidad considerable, como 100 libras al año, sumando a lo que obtiene de su trabajo, supongo que puede permitirse viajar un poco y disfrutar de ciertos lujos. Creo que una dama soltera podría vivir bastante bien con una renta de 60 libras. Realmente necesitaría mucho menos que eso, señor Holmes. Pero entienda que mientras viva con mi familia, no quiero ser una carga para ellos. Por eso tienen el control del dinero mientras permanezca en casa. Por supuesto, esta es solo una situación temporal. El señor Wickham recoge los intereses cada trimestre y se los entrega a mi madre, y con lo que gano de la mecanografía me las arreglo bastante bien. Me pagan 2 peniques por hoja y puedo hacer entre 15 y 20 hojas al día. Ahora tengo un entendimiento claro de su situación económica, dijo Holmes. Le presento a mi amigo, el Dr. Watson, quien es tan de confianza como yo mismo. Por favor, cuéntenos todo acerca de su relación con el señor Hosmer Ángel. El semblante de la señora Sutherland se tiñó de un tono rosado mientras, de manera ansiosa, jugaba con los flecos de su abrigo. Lo conocí durante el evento social de los trabajadores del gas, comentó. Solían mandar invitaciones a mi papá cuando él estaba con vida, y luego siguieron recordándonos al enviárselas a mi mamá. El señor Wickham se oponía a que asistiéramos. Siempre estuvo en contra de que fuéramos a cualquier lugar. Se irritaba mucho si yo quería asistir a la escuela bíblica dominical, pero esta vez estaba decidida a ir
y lo hice, porque ¿qué derecho tenía él para prohibírmelo? Alegaba que no era bueno para nosotros mezclarnos con esas personas, cuando todos los conocidos de mi papá iban a estar presentes. También decía que no tenía que ponerme, cuando tenía mi vestido de terciopelo morado que nunca había usado. Finalmente, cuando ya no pudo oponerse más, partió a Francia por negocios. Pero nosotras asistimos, mi madre y yo, junto con el señor Hardy, quien era nuestro supervisor anterior. Y fue allí donde conocí al señor Hosmer Ángel. Supongo, indicó Holmes, que el señor Windibank, al volver de Francia, se molestó al enterarse de que usted había asistido al evento. Oh, para nada. Él fue muy amable respecto a eso. Recuerdo que se rió, se encogió de hombros y mencionó que era inútil resistirse a los deseos de una mujer, pues al final conseguiría lo que quería. Entiendo. Entonces, en ese evento de los trabajadores del gas, conoció, por lo que me dice, a un caballero de nombre señor Hosmer Ángel. Así es, señor. Nos conocimos esa noche. Y al día siguiente él llamó para saber si habíamos llegado bien a casa. Y luego de eso nos vimos con él. Quiero decir, yo me vi con él, en 2 ocasiones para pasear. Pero después mi padre regresó, y el señor Hosmer Ángel ya no pudo visitar más la casa. ¿De verdad? Pues sí, a mi padre nunca le gustó eso de las visitas. Evitaba recibirlas siempre que podía. Y solía decir que una mujer debe encontrar felicidad en su entorno familiar. Pero como le decía a mamá, para querer un entorno propio, primero tienes que tenerlo. Y todavía no tenía el mío. Y respecto al señor Hosmer Ángel, ¿él no intentó verla? Bueno, mi padre estaba por irse nuevamente a Francia en una semana. Y Hosmer escribió diciendo que sería más seguro y mejor vernos hasta que se hubiera marchado. Mientras tanto, podríamos mandarnos cartas, y él lo hacía a diario. Yo llevaba las cartas por las mañanas, así que no había razón para que mi padre se enterara. ¿Ya estaba comprometida con él en ese momento? Oh, sí, señor Holmes. Nos comprometimos después de nuestro primer paseo. Hosmer, el señor Ángel, trabajaba como cajero en una oficina en Liverpool Street. ¿Cuál oficina? Ese es el problema, señor Holmes. No lo sé. ¿Y dónde vivía? Se quedaba a dormir en su lugar de trabajo. ¿No sabe usted su dirección? No, solo sé que era Liverpool Street. ¿A dónde enviaba entonces sus cartas? Al apartado de correos de Liverpool Street para que las recogiera allí. Decía que si las enviaba directamente a la oficina, sus compañeros se burlarían de él por recibir cartas de una dama. Así que ofrecí escribirlas a máquina, como él hacía con las suyas. Pero se negó. Decía que cuando yo las escribía, sentía que venían directamente de mí, pero que las máquinas ponían una barrera entre nosotros. Eso le muestra cuánto me quería, señor Holmes, y las atenciones que tenía. Siempre he considerado que son las menudencias las que en realidad importan más. ¿Recuerda algún otro detalle menor sobre el señor Hosmer Ángel? Él era un hombre extremadamente introvertido, señor Holmes. Prefería caminar conmigo bajo la cobertura de la noche que bajo la luz del sol, argumentando que le disgustaba ser el centro de atención. Era sumamente discreto y cortés. Su voz era suave también. Me relató que en su juventud había sufrido de fiebres porquinia y de inflamaciones en las glándulas, lo cual le dejó una garganta delicada y un hablar titubeante y casi un susurro. Siempre vestía de manera impecable, sencilla pero elegante. Y al igual que yo tenía problemas de vista, por lo que usaba gafas con tintes para protegerse del brillo. Entonces, ¿qué ocurrió cuando su padrastro volvió de Francia? El señor Hosmer Ángel regresó a nuestra casa y me propuso casarnos antes de que mi padre adoptivo regresara. Se mostró muy serio y me hizo prometer, poniendo mis manos sobre la Biblia, que le sería fiel pase lo que pase. Mi madre consideró muy acertado que me hiciera hacer esa promesa, viéndolo como una muestra de amor por mí. Ella estuvo a favor de él desde el principio
incluso más que yo. Luego, cuando sugirieron casarnos en una semana, empecé a preocuparme por mi padre, pero ambos me aseguraron que no me preocupara por él, que se lo diríamos después, y que mi madre se encargaría de hablar con él. Eso realmente no me convenció, señor Holmes. Me pareció extraño tener que pedirle permiso, dado que él solo era unos años mayor que yo, pero no quería hacer nada a sus espaldas. Así que le escribí a mi padre en Burdeos, donde la empresa tiene sus oficinas en Francia, pero mi carta regresó el mismo día de la boda. ¿Así que se ausentó? Sí, señor. Partió hacia Inglaterra justo antes de que la carta pudiera llegarle. Vaya, eso fue un contratiempo. Así que su boda estaba programada para el viernes. ¿Iba a ser en la iglesia? Sí, con toda discreción. La ceremonia sería en Saint Sabor, cerca de King's Cross, y después celebraríamos con un desayuno en el Hotel St. Pancras. Hosmer vino por nosotros en un coche alquilado, pero ya que éramos dos, nos acomodó en él y se montó en un carruaje de 4 ruedas, que resultó ser el único taxi disponible en la calle. Nosotros llegamos primero a la iglesia, y al aproximarse el carruaje, esperamos que Hosmer descendiera, pero nunca lo hizo. Cuando el cochero bajó y revisó, no encontró a nadie adentro. El taxista estaba confundido, pues aseguraba haberlo visto subir con sus propios ojos. Eso fue el viernes pasado, señor Holmes, y desde ese día no he tenido noticias ni pistas sobre su paradero. Me parece que ha sido tratada de manera bastante indignante, comentó Holmes. Oh, no, señor. Era demasiado bondadoso y atento para abandonarme de esa forma. Toda esa mañana me repetía que, sin importar lo que ocurriese, yo debía permanecerle fiel, y que incluso si algo imprevisto nos separaba, debía recordar siempre que estaba comprometida con él, y que él volvería a reclamar ese compromiso tarde o temprano. Parecía un discurso extraño para una mañana de boda, pero los eventos posteriores le han dado sentido. Desde luego que sí. Entonces, ¿tu opinión es que le sucedió alguna desgracia inesperada? Sí, señor. Creo que anticipó algún peligro. De otra manera no habría hablado de esa manera. Y luego pienso que lo que tenía que suceder de hecho ocurrió. ¿Pero no tienes ni la menor idea de qué pudo haber sido? No, ninguna. Una consulta más. ¿Cómo reaccionó tu madre a todo esto? Se mostró muy molesta y me ordenó que no volviera a mencionar el tema. ¿Y tu padrastro? ¿Le has informado? Sí, y él pareció coincidir conmigo en que algo debe haber sucedido y que deberíamos tener noticias de Hosmer de nuevo. Como él señaló, ¿qué razón tendría alguien para llevarme hasta la iglesia para luego dejarme plantada? Si hubiera tomado dinero prestado de mí o si nos hubiéramos casado y él gestionara mis finanzas, podría entender un motivo, pero Hosmer nunca dependió económicamente de mí y jamás habría tocado un céntimo mío. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Y por qué no se comunicó? Me desespera pensar en ello y me impide dormir por las noches. Ella extrajo un pequeño pañuelo de su manga y comenzó a llorar intensamente. Me encargaré de investigar su caso, prometió Holmes, levantándose. No dudo de que lograremos esclarecer la situación. Permítame asumir la carga de este problema por ahora. Y trate de no obsesionarse más con él. Sobre todo es esencial que elimine a Hosmer Ángel de su mente, tal como él desapareció de su vida. ¿Entonces cree que no lo volveré a ver? No lo creo. Entonces, ¿qué le ocurrió? Deje esa pregunta en mis manos. Sería útil tener una descripción detallada de él y cualquier carta que él le haya enviado. He publicado un anuncio en el Chronicle el sábado pasado, mencionó ella. Aquí tiene el recibo y aquí están 4 cartas suyas. Muchas gracias. ¿Cuál es su dirección? Es el número 31 de Lyon Place, en Camberwell. Entiendo que nunca conseguiste la dirección del señor Ángel. ¿Y en qué lugar trabaja tu papá? Él es el representante para Westhouse y Markbank.
que son unos importantes importadores de clarete ubicados en Fenchurch Street. Gracias. Has dado tu declaración con mucha claridad. Deja aquí los documentos y no olvides el consejo que te di. Intenta que este incidente sea como un libro cerrado y no dejes que te afecte en tu vida. Se lo agradezco mucho, señor Holmes, pero no puedo hacer eso. Seré leal a Hosmer. Estaré esperándolo cuando él vuelva. A pesar de su sombrero ridículo y su expresión vacía, había algo digno en la fe sencilla de nuestra visitante que nos hacía respetarla. Dejó su pequeño paquete de documentos sobre la mesa y se fue, con la promesa de regresar si la necesitábamos. Sherlock Holmes se quedó sentado en silencio por un rato, con los dedos entrelazados y las piernas extendidas a él, mirando al techo. Después tomó su vieja y sucia pipa de arcilla, que era como su consejera. La encendió y se recostó en su silla, rodeado de anillos de humo azul que ascendían, mostrando en su rostro una expresión de profunda reflexión. «Esa joven es bastante interesante», mencionó. «Me pareció más intrigante que su problema, que, para ser honestos, es bastante común. Puedes encontrar casos similares en mi archivo, como uno en Andover en el 77 y otro parecido en La Haya el año pasado. Aunque la trama es antigua, hubo uno o dos detalles que me resultaron novedosos. Pero sin duda la joven en sí fue lo más revelador. Me da la impresión de que lograste descifrar en ella cosas que a mí me pasaron desapercibidas», dije yo. «No es que sea invisible, sino que simplemente no captó tu atención, Watson. No sabías dónde enfocarte y eso te hizo pasar por alto lo más crucial. Jamás lograré que entiendas la importancia de las mangas, lo revelador de las uñas, de los pulgares y los grandes secretos que pueden esconderse en el cordón de una bota. Ahora cuéntame, ¿qué has logrado inferir sobre la apariencia de esa señora? Descríbela». Ella llevaba un sombrero de paja gris oscuro con una ala amplia adornada con una pluma rojo oscuro. Su chaqueta era negra, adornada con cuentas del mismo color y un borde de pequeñas decoraciones de azabache. Su vestido era de un marrón más intenso que el café, con detalles de terciopelo púrpura en el cuello y las mangas. Sus guantes, de un tono gris, mostraban señales de desgaste en el dedo índice derecho. No me fijé en sus botas. Portaba unos aretes de oro pequeños y colgantes, y daba la impresión general de ser alguien con recursos, de una manera que podía considerarse vulgar, cómoda y sin preocupaciones. Sherlock Holmes aplaudió suavemente y soltó una risa. «Por mi palabra, Watson, estás progresando de maravilla. Realmente lo has hecho muy bien. Es verdad que has omitido lo esencial, pero has captado el método y posees una aguda percepción para el color. Nunca te guíes solo por las impresiones generales, joven, sino que enfócate en los detalles. Siempre miro primero la manga de una mujer. En el caso de un hombre podría ser mejor empezar por la rodilla del pantalón. Como has notado, esta mujer llevaba terciopelo en las mangas, que es un material excelente para capturar huellas. La doble línea justo arriba de la muñeca, donde un mecanógrafo apoya contra el escritorio, estaba claramente marcada. La máquina de coser, especialmente las manuales, deja una marca parecida, pero solo en el brazo izquierdo, y más hacia el lado opuesto del pulgar, no justo en la parte más ancha como en este caso. Luego miré su rostro, y al notar las marcas de los pinceles a ambos lados de la nariz, me atreví a deducir sobre su miopía y su trabajo de mecanografía, lo cual pareció sorprenderla. Me tomó por sorpresa, pero definitivamente era algo que no podía pasarse por alto. Me quedé sorprendido y a la vez muy intrigado al mirar mis pies y notar que, aunque mis botas parecían iguales, tenían sus rarezas. Una mostraba una leve decoración en la puntera, mientras que la otra era completamente lisa. Una se abrochaba solo por los dos botones de debajo de un total de 5, y la otra por el primero y el tercero y el quinto. Es más fácil concluir que una persona que por lo demás luce un atuendo impecable, pero sale con botas tan peculiares y medio abotonadas, lo ha hecho de manera apresurada. «¿Qué más descubriste?», pregunté,
siempre cautivado por el análisis perspicaz de mi amigo. Le comenté casi sin darle importancia que había notado que ella escribió una nota justo antes de salir, pero después de estar completamente vestida. Tal vez observaste que su guante derecho estaba rasgado justo en el dedo índice, pero parece que no viste que tanto el guante como el dedo tenían manchas de tinta violeta. Escribió apresuradamente y sumergió demasiado la pluma en la tinta. Esto tuvo que haber sucedido esta mañana, o la mancha en el dedo no sería tan visible. Todo esto, aunque es bastante básico y hasta divertido, me recuerda que debo concentrarme en los asuntos importantes, Watson. ¿Te importaría leer la descripción del señor Hosmer Ángel que han publicado? Tomé el aviso impreso y lo examiné a la luz. Desaparecido, decía. La mañana del día 14, un señor de nombre Hosmer Ángel, de estatura aproximada a 1,75 m, corpulento, con tez pálida, cabello negro, ligeramente calvo en la coronilla, bigote negro y espeso. Usa anteojos oscuros y tiene un ligero impedimento al hablar. La última vez que se le vio vestía un abrigo negro con forro de seda, chaleco negro, cadena dorada de Albert y pantalones de tweed gris Harris, con polainas marrones sobre botas elásticas. Se sabe que trabaja en una oficina en Liverpool Street, quien pueda proporcionar información, etcétera, etcétera. Eso es todo, dijo Holmes. En cuanto a las cartas, continuó echándoles un vistazo. Son bastante ordinarias. No hay pistas concretas sobre el señor Ángel, excepto que cita a Balzac en una ocasión. Sin embargo, hay un detalle que seguramente captará tu interés. Están tecleadas, mencioné. No solo eso, sino que incluso la firma fue tecleada. Observa el diminuto y meticuloso Hosmer Ángel al final. Notarás una fecha, como puedes ver, pero carece de cualquier otra nota, excepto la mención de Liverpool Street, que resulta bastante ambigua. El detalle sobre la firma es bastante revelador, de hecho podríamos considerarlo definitivo. ¿Revelador de qué? Amigo mío, ¿acaso no percibe su relevancia en este asunto? Confieso que no, a menos que sea porque deseaba tener la opción de negar su firma en caso de que presentara una demanda por incumplimiento de promesa. No, ese no es el punto. Pero escribiré 2 cartas, que deberían aclarar este asunto. Una será para una compañía en la ciudad y la otra para el padrastro de la joven, solicitándole si podría encontrarse con nosotros aquí mañana a las 6 de la tarde. Es preferible tratar estos asuntos con los familiares masculinos. Y ahora, doctor, no hay más que podamos hacer hasta recibir las respuestas a estas cartas. Por lo tanto, podemos posponer nuestro pequeño dilema por el momento. Tenía tantos motivos para confiar en las agudas capacidades deductivas de mi amigo y en su impresionante iniciativa, que estaba convencido de que debía haber una base sólida para la confianza con la que abordaba este peculiar enigma que se le había encomendado resolver. Solo lo había visto fallar en una ocasión, con el caso del rey de Bohemia y la fotografía de Irene Adler. Sin embargo, al recordar el intrigante caso del signo de los 4 y las singulares circunstancias de Estudio Escarlata, estaba seguro de que sería un enigma verdaderamente complejo el que él no pudiera resolver. Lo dejé entonces, aún disfrutando de su pipa de arcilla negra, convencido de que al regresar la noche siguiente encontraría que había reunido todas las pistas necesarias para descubrir la identidad del prometido desaparecido de la señorita Mary Sutherland. Un asunto profesional de suma importancia requería toda mi atención en ese momento, y durante el día siguiente me encontré totalmente absorto en el cuidado de un paciente gravemente enfermo. No fue sino hasta cerca de las 6 de la tarde que finalmente tuve un momento de respiro y pude tomar un taxi para dirigirme hacia Baker Street, temiendo haber llegado demasiado tarde para presenciar la conclusión del intrigante caso. Al llegar, descubrí a Sherlock Holmes solo, visiblemente adormilado, con su esbelta figura enroscada en los pliegues de su sillón. La presencia de su impresionante arsenal de frascos y tubos de ensayo, junto con el agudo y característico aroma del ácido clorhídrico, evidenciaban su dedicación a los trabajos de laboratorio que tanto disfrutaba. «¿Entonces, has desentrañado el enigma?»,
inquirí al entrar. Sí, se trataba de bisulfato de bario. No me refiero a eso. El misterio, exclamé. Ah, a eso te refieres. Estaba concentrado en la sustancia química con la que he estado experimentando. Realmente nunca existió tal misterio, aunque, como mencioné ayer, hay detalles que resultan interesantes. El único problema es que, me temo, no existe ley alguna que pueda aplicar contra el villano. ¿Quién era entonces? ¿Y qué pretendía al dejar a la señorita Sutherland? Apenas había formulado la pregunta y Holmes aún no había respondido cuando escuchamos pasos fuertes en el pasillo seguidos de un golpe en la puerta. «Este debe ser el padrastro de la joven», anunció Holmes. «Me avisó por carta que vendría a las 6. Adelante, por favor». El hombre que entró era de estatura mediana y robusto, unos 30 años, con el rostro bien afeitado y una tez pálida. Sus modales eran cautivadores y poseía unos ojos grises, extremadamente agudos y penetrantes. Nos examinó con una mirada inquisitiva, dejó su lustroso sombrero de copa sobre el mueble y con un gesto de cortesía tomó asiento en la silla más cercana. «Buenas tardes, señor», saludó Holmes. «Supongo que esta carta tecleada es suya, en la que fija una cita conmigo para las 6. Así es, señor. Lamento mi ligero retraso, pero no siempre puedo disponer de mi tiempo como quisiera». «Realmente lamento que la señorita Sutherland le haya inoportunado con este asunto tan trivial, pues considero que es mucho mejor no exponer asuntos familiares al escrutinio público. Ella insistió en venir en contra de mi voluntad, pero dada su naturaleza apasionada e impulsiva, que seguramente habrá notado, resulta complicado disuadirla una vez que ha tomado una decisión. Aunque personalmente no me preocupa demasiado, dado que usted no pertenece a la policía, no resulta agradable que se divulguen los problemas familiares. Además, es un desperdicio de recursos, porque ¿cómo podrían hallar a ese tal Hosmer Ángel? Por el contrario, replicó Holmes con serenidad. Estoy completamente convencido de que lograré revelar la identidad del señor Hosmer Ángel. El señor Windibank experimentó un sobresalto evidente y sus guantes se le cayeron. «Eso me alegra mucho», afirmó. «Es interesante», señaló Holmes, «cómo una máquina de escribir puede tener características tan distintivas como la escritura manual de una persona, a menos que estén recién compradas. No hay dos máquinas que escriban de manera idéntica. Algunas letras sufren más desgaste que otras, y algunas se desgastan de manera desigual. En esta nota suya, señor, se puede notar que la letra E se imprime ligeramente inclinada y la R tiene un defecto en su finalización. Hay otras 14 particularidades, pero estas son las más notorias. Nuestra correspondencia en la oficina se realiza completamente con esta máquina, y ciertamente ya muestra signos de desgaste», contestó nuestro visitante, lanzando una mirada penetrante a Holmes con sus ojos vivaces. «Y ahora le mostraré algo que considero extremadamente fascinante», prosiguió Holmes. «Planeo escribir un breve ensayo sobre la máquina de escribir y su implicación en el crimen. Es un tema al que le he dedicado algo de estudio. Poseo aquí 4 cartas que supuestamente han sido escritas por el hombre desaparecido, todas ellas mecanografiadas. En todas se presenta el mismo deslizamiento de la E y la R sin acentuar. Y si se toma la molestia de examinarlas con mi lupa, notará que las otras 14 particularidades que mencioné también están presentes». El señor Windibank se levantó de su asiento y tomó su sombrero. «No tengo tiempo para perder en discusiones tan fantasiosas, señor Holmes», expresó. «Si es capaz de capturar al hombre, hágalo, y notifíqueme cuando lo haya conseguido». «Ciertamente», respondió Holmes, acercándose y asegurando la puerta con llave. «Entonces le informo ahora mismo que lo he capturado». «¿Cómo? ¿Dónde?», exclamó el señor Windibank, palideciendo y lanzando miradas nerviosas alrededor, como si buscara una ruta de escape. «Será inútil intentarlo, realmente inútil.
replicó Holmes serenamente. No hay salida para usted, señor. Su estratagema fue demasiado evidente y fue bastante presuntuoso de su parte sugerir que no sería capaz de desentrañar un asunto tan trivial. Por favor, tome asiento y discutamos esto con calma. Visiblemente afectado, nuestro visitante colapsó en una silla, mostrando un semblante de terror y una patina de sudor en su frente. «Esto no es un delito punible», murmuró entre dientes. «Es cierto, temo que no lo sea. Sin embargo, entre nosotros, ha sido una jugarreta tan cruel, egoísta y sin corazón como cualquiera que haya cruzado mi camino. Ahora permítame revisar la secuencia de eventos y corríjame si me equivoco». El hombre se hundió aún más en su silla, con la cabeza baja, sumida en la desesperación. Holmes, por su parte, se recostó cómodamente con los pies sobre el borde de la chimenea y con las manos en los bolsillos comenzó a relatar los hechos. Más que nada para sí mismo, dada la impresión que para el resto de nosotros. Se casó con una dama bastante más grande en años que él por su fortuna, comentó, y aprovechó los recursos de la hija mientras ésta convivía con ellos. Era una cantidad importante para personas de su estatus, y perderla representaría un cambio drástico. Valía la pena esforzarse por retenerla. La muchacha era dulce, cordial, pero también cariñosa y de gran corazón, lo que dejaba claro que, dadas sus nobles cualidades personales y su limitado patrimonio, no le permitirían permanecer soltera por mucho tiempo. Ahora bien, su enlace matrimonial implicaría, evidentemente, la pérdida de $100 anuales. Entonces, ¿qué procede a hacer su astuto padrastro para prevenirlo? Opta por la solución evidente de mantenerla bajo su techo y le prohíbe mezclarse con gente de su edad. No obstante, pronto comprende que esa táctica no sería sostenible a largo plazo. Ella comienza a mostrar inquietud, reclama sus derechos y al final declara su intención de asistir a un baile. ¿Cuál es entonces la maniobra de su ingenioso padrastro? Idea un plan más acorde a su astucia que a su moral. La complicidad y ayuda de su esposa se disfraza, oculta esos ojos penetrantes tras gafas oscuras, camufla su rostro con un bigote y unas patillas espesas, transforma su voz clara en un murmullo sugerente y, confiado doblemente por la miopía de la joven, se presenta como el señor Hosmer Ángel y desplaza a otros pretendientes cortejándola él mismo. Al inicio era solo una travesura, lamentó nuestro invitado. Jamás imaginamos que se lo tomaría tan a pecho. Ciertamente no. De cualquier modo, la joven se entregó por completo, y habiendo asumido que su padrastro estaba en Francia, la idea de una traición no cruzó su mente ni por un instante. Las atenciones del caballero la halagaron, y este efecto se amplificó por los elogios que su madre expresaba abiertamente. Entonces el señor Ángel comenzó a visitarla, ya que era claro que para tener un impacto real, el engaño debía llevarse hasta las últimas consecuencias. Surgieron encuentros y un compromiso que finalmente garantizaría que los sentimientos de la muchacha no se desviaran hacia nadie más. Pero la farsa no podía mantenerse indefinidamente. Esos supuestos viajes a Francia se volvieron un tanto complicados. Lo que necesitaba hacer era, sin duda, concluir la relación de manera tan dramática que dejara una huella indeleble en la mente de la joven y la disuadiera a considerar a otros pretendientes por un buen tiempo. De ahí esos votos de lealtad exigidos en un testamento, y de ahí también la posibilidad de que algo sucediera justo a la mañana de la boda. Quería que la señorita Sutherland quedara tan vinculada a Homer Ángel y tan incierta sobre su futuro, que por al menos 10 años no prestara atención a otro hombre. La acompañó hasta la puerta de la iglesia, y luego, incapaz de seguir adelante, desapareció convenientemente con el viejo truco de entrar por una puerta de un carruaje y salir por la otra. Creo que esa fue la secuencia de sucesos, ¿cierto? Nuestro huésped había recobrado un poco de su compostura mientras Holmes le hablaba, y ahora se puso de pie desde su asiento con una sonrisa forzada en su rostro pálido. «Puede ser como usted dice, o tal vez no, señor Holmes», expresó. «Pero si es tan perspicaz como dice,
debería darse cuenta de que el que está violando la ley aquí es usted, no yo. Desde el principio no he cometido ningún acto que me haga merecedor de un juicio. Pero al mantener esta puerta cerrada, usted se arriesga a enfrentar cargos por agresión y confinamiento ilegal. La ley, como menciona, no me afecta, replicó Holmes, abriendo completamente la puerta. Pero nunca he visto a alguien que merezca un castigo tanto como usted. Si la dama tuviera un hermano o un amigo, debería azotarlo. Dios mío, añadió, su rostro tornándose rojo al ver la sonrisa despectiva en el visitante. No es mi responsabilidad hacia mi cliente, pero aquí cerca hay un látigo de montar, y me parece que voy a permitirme el placer de... Avanzó rápidamente hacia el látigo, pero antes de que pudiera tomarlo, un tumulto de pasos resonó en las escaleras. La pesada puerta de entrada se cerró de golpe, y desde la ventana lo vimos huyendo a toda velocidad por el camino. Ese es un verdadero canalla, dijo Holmes sonriendo al volver a su asiento. Ese hombre seguirá cometiendo delitos hasta que finalmente haga algo terrible y termine en la horca. A pesar de todo, este caso ha tenido sus momentos interesantes. Aún no logro entender completamente su línea de razonamiento, comenté yo. Desde el comienzo era evidente que ese tal Hosmer Ángel tenía motivos ocultos detrás de su extraño comportamiento. Y rápidamente se hizo claro que el único que parecía beneficiarse de la situación, según lo que observamos, era el padrastro. Además, era sospechoso que estos dos hombres nunca se vieran juntos. Siempre uno aparecía cuando el otro desaparecía. Los lentes de sol y la voz inusual, que sugerían un disfraz, así como los bigotes espesos, también levantaban sospechas. Mis dudas se confirmaron especialmente por su inusual manera de firmar documentos a máquina, lo cual indicaba que su propia escritura manual le era tan conocida que identificaría cualquier muestra de la misma. Como pueden ver, todos estos detalles, junto con muchos otros menores, apuntaban en la misma dirección. ¿Cómo confirmaste tus sospechas? Una vez que tuve una imagen clara de mi sospechoso, obtener confirmación fue sencillo. Sabía para qué compañía trabajaba el hombre. Después de conseguir una descripción detallada, eliminé cualquier elemento que pudiera ser parte de un disfraz. Los bigotes, las gafas, la voz, y envié esta descripción simplificada a la compañía, solicitando que me informaran si coincidía con alguno de sus empleados. Ya había notado particularidades en la escritura a máquina, así que le escribí directamente al hombre en su dirección de trabajo, preguntándole si podía venir aquí. Como sospechaba, respondió usando una máquina de escribir, lo que reveló los mismos errores menores pero distintivos. Ese mismo día, recibí una carta de Westhouse y Markbank, confirmando que la descripción correspondía perfectamente a su empleado, James Windibank. Y eso es todo. Si les revelo lo que pasó con la señorita Sutherland, probablemente no me creerán. Deben recordar aquel antiguo proverbio persa que dice: quien se lleva al cachorro de tigre invita al peligro, así como quien despoja a una mujer de una ilusión. Hafiz, al igual que Horacio, posee una gran sabiduría y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Las 3 preguntas. A cierto rey se le ocurrió que, si supiera la respuesta a estas 3 preguntas, nunca se equivocaría en nada de lo que hiciera. Las 3 preguntas eran: 1. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? 2. ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? 3. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El rey hizo proclamar por todo su reino que daría una gran recompensa a quien le respondiera estas 3 preguntas. Y acudieron ante él hombres cultos y experimentados, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. En respuesta a la primera pregunta, una persona le dijo que, para conocer el momento adecuado para empezar algo, uno debe ser minucioso con su tiempo y ordenar su vida de acuerdo a un horario estricto.
Solo así, le informó, podría hacer todo a su debido tiempo. Otra persona le dijo que planificar un horario era inútil y que el rey debía evitar distracciones y pasatiempos ociosos. Otros concluyeron en que, por muy atento que estuviera el rey, era imposible que un solo hombre decidiera correctamente el momento adecuado para empezar algo. Lo mejor, entonces, era formar una oficina de sabios y escuchar sus consejos. Las respuestas a la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia?, tampoco lo alegraron. Una persona dijo que el rey necesitaba escuchar en todo momento a su corte real. Otro le animó a depositar su total confianza en los sacerdotes y monjes. Otros mencionaron confiar en los médicos. Finalmente, hubo uno quien le recomendó escuchar solamente a los militares y guerreros. A la tercera pregunta, sobre cuál era la tarea más importante que hay que hacer, le respondieron que esa tarea era la ciencia. Otros dijeron que era la guerra. Otros, de nuevo, defendieron el sacerdocio y la carrera militar. Como todas las respuestas fueron diferentes y contradictorias, el rey no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Por lo tanto, decidió no entregar la recompensa. Pero él seguía deseoso de encontrar las respuestas a sus 3 preguntas. Entonces decidió consultar a un viejo ermitaño, de quien se decía que era un hombre lleno de sabiduría. El ermitaño vivía en un bosque que nunca abandonaba y no recibía a nadie más que a los pobres. Como no le gustaban los ricos y poderosos, el rey se vistió con ropas sencillas y les ordenó a los hombres de su escolta que lo esperaran al pie de la montaña, mientras él conversaba con el anciano ermitaño. Cuando el rey llegó a la cabaña donde habitaba el ermitaño, éste se encontraba cavando un hoyo en su jardín. Al ver al rey, le saludó y siguió cavando. El ermitaño era frágil y débil, y cada vez que clavaba la pala en la tierra, respiraba con dificultad. El rey se acercó y le dijo: «He venido aquí, sabio ermitaño, para pedirte que me respondas estas 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento?». El ermitaño escuchó, pero no le respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala y descansa un rato». «Gracias», dijo el ermitaño, sentándose en el suelo después de darle la pala al rey. Cuando hubo cavado cierto rato, el rey se detuvo y repitió sus 3 preguntas. El ermitaño tampoco respondió esta vez. Se levantó, alargó la mano para coger la pala y le dijo al rey: «Ahora descansa y déjame trabajar un poco». Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó 1 hora y luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender entre las montañas y los árboles. El rey por fin dejó la pala en la tierra y dijo: «Vine aquí para tener una respuesta a mis preguntas. Si no puedes darme ninguna, dímelo y regresaré a casa». «¿Has oído a alguien corriendo por allí?», dijo el ermitaño. El rey se volvió y vio a un hombre barbudo que salía corriendo del bosque. Corría como un loco y presionaba sus manos contra el vientre, de donde brotaba sangre. Cuando llegó hasta el rey, cayó desmayado al suelo. El rey y el ermitaño le desabrocharon la ropa y vieron que había recibido una profunda cuchillada. El rey limpió la herida lo mejor que pudo y vendó al hombre con su pañuelo y con una toalla del ermitaño. Sin embargo, la sangre no dejaba de manar.
El rey retiraba una y otra vez la venda empapada y volvía a enjuagarla. Cuando por fin la sangre dejó de manar, el herido recuperó la conciencia y pidió algo de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Había oscurecido y el aire de la noche era suave y fresco. El rey, con la ayuda del ermitaño, recostó al herido en la cama de la cabaña, quien cerró los ojos y se quedó dormido. El rey estaba rendido tras un largo día de subir la montaña, cavar en el jardín y ayudar al hombre herido. Tras apoyarse contra la pared, se quedó dormido. Cuando despertó, el amanecer asomaba ya sobre las montañas. «Perdóname», dijo entonces el herido con voz débil. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «Tú no me conoces, pero yo sí a ti», dijo el hombre. «Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti. Durante la guerra ejecutaste a mi hermano y te apoderaste de mis propiedades. Sabía que habías venido solo a ver al ermitaño y decidí matarte a tu regreso. Pero pasó el día y no regresaste. Entonces salí de mi escondite y, para mi infortunio, me topé con tus soldados, que me reconocieron y me hirieron. Logré escapar, pero habría muerto si no me hubieras auxiliado. Deseaba matarte y me has salvado la vida. Yo había intentado matarte, pero tú salvaste mi vida. Me siento avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón». El rey se alegró muchísimo de haberse reconciliado con un enemigo tan acérrimo. No solo lo perdonó, sino que le prometió enviarle a su médico y devolverle sus propiedades. Tras pedir a sus sirvientes que llevaran al herido a su casa, salió al pórtico y vio al ermitaño. Antes de volver a su palacio, intentó una vez más repetirle sus 3 preguntas. El ermitaño estaba de rodillas, sembrando unas semillas en los hoyos que el rey había cavado el día anterior. El rey se le acercó y le dijo: «Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, sabio». «Tus preguntas ya han sido contestadas», dijo el ermitaño. «Pero, ¿cómo?», preguntó el rey confundido. «¿No lo ves?», dijo el ermitaño. «Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no hubieras cavado estos hoyos, habrías regresado por tu camino y aquel hombre te habría atacado. Entonces te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que ahí tienes tus respuestas. El momento más importante fue cuando estabas cavando los hoyos. Yo era el hombre más importante en ese momento, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, cuando el herido corrió hacia nosotros, el momento más importante fue cuando lo estabas atendiendo, pues de no haberlo auxiliado, habría muerto sin hacer las paces contigo. Así que él era el hombre más importante en ese momento, y lo que hiciste por él fue la tarea más importante. Recuerda, solo hay un momento importante, y es ahora. Es el momento más importante, porque es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si se tendrán tratos con algún otro en el futuro. El asunto más importante es hacer el bien a esa persona, a la que está junto a ti, hacerla feliz, porque ese es el único propósito de vida.